Bien, hermanos, pues espero que hoy podamos terminar ya este distintivo. Ya nos aventamos 3 sesiones, que es el gobierno congregacional. Hemos estado viendo precisamente a lo largo de esto que pues el pastor tiene la responsabilidad de enseñar. Vimos un poco acerca de qué significa pastor según la Biblia, cuáles son los dos oficiales que realmente la Biblia nos enseña, que es pastor y diáconos. Y hace 20 días terminamos diciendo que las iglesias bautistas tienen gobierno congregacional, pero también son guiadas pastoralmente. El gobierno congregacional, hermanos, y el liderazgo pastoral no son contradictorios, sino que se complementan. Por eso, si queremos que una iglesia funcione bien, debe de tener ambos dentro de la iglesia bautista o de la denominación bautista. Y justamente vamos a terminar, espero terminar hoy. Vamos a hablar precisamente acerca de la relación entre pastores. La pregunta es, ¿no? Sabemos y lo vimos en las clases anteriores que realmente la Biblia no exige o no le exige a una iglesia, hermanos, que tenga más de un anciano o pastor. Pero sin embargo, no obstante, las iglesias del periodo apostólico tenían por lo general varios ancianos. Ahora, una iglesia hoy en día, hermanos, puede escoger tener más de un pastor por diferentes razones. Si es el caso, tendría que responder a otra pregunta, que la pregunta que tendría que responder básicamente sería esta, ¿no? ¿Cómo los pastores en la misma iglesia deberían relacionarse entre ellos? ¿Deberían funcionar de manera colegiada como iguales o deberían reconocer un orden de autoridad entre ellos? En cada uno de estos aspectos, hermanos, se puede argumentar. Por ejemplo, en que haya un colegiado, es decir, de que haya varios pastores, está el hecho, hermanos, o se puede hablar a favor de ello, porque el Nuevo Testamento no hace distinción de diferentes clases u oficios de pastor. ¿Sí? Ahora, según como lo entendemos nosotros como Iglesia Bautista, el texto no separa, o sea, el texto que vimos de ahí de Primera de Timoteo, el texto no separa precisamente a los ancianos que enseñan de los que gobiernan. ¿Sí? Tampoco hace distinción entre pastores y obispos, ni de estos con los ancianos. La unidad del oficio, hermanos, de un anciano implica que todos los pastores son realmente iguales de manera muy relevante. Por eso, hermanos, dentro de una congregación, todos los pastores, aquí es algo bien importante, son igualmente pastores. Puede que se le designe, por ejemplo, a uno ser el pastor principal. No sé si de repente hayan escuchado ese término, ¿no? Que ahí está el pastor principal o ahí está el copastor, como llegamos a llamar, ¿no? Eh, en la iglesia de Mina, allá por los años de los setentas, ochentas, hasta antes de los noventas, la iglesia tenía 5 pastores. Y se hablaba que del pastor de misiones, el pastor de jóvenes, el pastor de enseñanza y el pastor principal, que en este caso, por ejemplo, en aquel entonces el pastor principal era el hermano Librado Ramos Lozano. Entonces, pero aquí la palabra clave que debemos de entender, hermanos, y para no confundirnos precisamente es esa clave que es pastor. Cada uno de ellos, hablando si tenemos distintos pastores, cada uno de ellos, hermanos, es totalmente responsable de cumplir con los requisitos y de llevar a cabo las funciones del oficio de pastor. Es decir, todos los pastores son líderes, hermanos. Y además de esto, todos los pastores ejercen su liderazgo de la misma manera. Es decir, por medio de la enseñanza y su ejemplo. Acuérdense que el pastor, su principal enseñanza, o la principal enseñanza que tiene el pastor, o que debe tener el pastor, es precisamente, digo, perdón, su principal trabajo es la enseñanza y a través de su ejemplo. Por eso, hermanos, el trabajo del pastor es enseñar las escrituras.
No importa si es desde el púlpito o en el salón de jóvenes, dirigiendo al coro o en el contexto de un discipulado personal. Eso no importa, hermanos. Como dice el escritor Kevin Bauer, la esencia del liderazgo pastoral es la enseñanza. Y un pastor que no enseñe no está cumpliendo su principal deber como pastor. Todos los pastores, hermanos, todos ocupan su cargo en virtud del llamado congregacional. Recuerden, el pastor no se elige en un cónclave como lo van a hacer ahora con el santo obispo de Roma. No, el pastor lo elige la congregación. Sí, el Nuevo Testamento no menciona, y esto es algo que debemos de anotar ahí con bien y subrayarlo, el Nuevo Testamento, hermanos, no menciona que los pastores se designen a sí mismos como tal. Tampoco habla de pastores, hermanos, que sean designados por un comité ni por otros pastores. En una iglesia genuinamente bautista, es decir, una iglesia que sigue precisamente el modelo neotestamentario para la organización de la iglesia, la única manera en que alguien llega a ser pastor es por medio del consentimiento de la iglesia. Si no hay ese consentimiento de la iglesia, no puede llamarse pastor. Por eso, cuando en una iglesia hay varios pastores, podría y se debería examinar un candidato para ser recomendado por los otros pastores. Sin embargo, la decisión final de quién es, hermanos, de la iglesia. Por eso, hermanos, si la iglesia, como vemos aquí, si la iglesia no ha expresado su consentimiento, entonces ese hombre no es pastor. Por eso, hermanos, debemos de recordar que cada hermano que ha sido llamado al pastorado y que tiene esta confirmación por parte de la iglesia, ¿de dónde viene su autoridad? Su autoridad viene por medio de Cristo a través de ese llamado de la iglesia. Es decir, no importa si es el pastor asistente o pastor de jóvenes o pastor de lo que ustedes quieran, aún así es pastor. Porque la iglesia, hermanos, es quien lo llama y a quien responde. Recuerden este punto bien importante. Ustedes como diáconos y yo como pastor respondemos directamente a la iglesia. No respondemos a un liderazgo, no respondemos a un comité, respondemos directamente a la iglesia. Es decir, como pastores, hermanos, y cuerpo de diáconos, no es ¿cómo decirlo? No, a ver, déjeme ordenar la idea. Los diáconos y otros pastores no son una extensión, por ejemplo, del pastor principal, ¿sí? Aunque deben de conducirse de la misma manera. Básicamente, hermanos, cuando ustedes aceptaron el llamado del diaconado, en automático, hermanos, tienen el mismo nivel de que deben de guardar de testimonio, inclusive de conocimiento que el de un pastor. A lo mejor lo que va a variar son las funciones. El diaconado, acuérdense que está dedicado más hacia el servicio, a diferencia del pastorado, que el pastorado su enfoque es ¿en qué, hermanos? A ver, ¿quién me responde esto? Si el diácono está en el servicio, el pastorado ¿a qué está enfocado? En enseñar y predicar. En la enseñanza, precisamente. Entonces, por eso, hermanos, debemos de tener muy, muy bien esto. Ahora, cuando hay varios pastores, todos los pastores tienen igual derecho de esperar ser sustentados económicamente por la congregación. Alguien que me lea, por favor, Primera de Corintios 9 del 3 al 14, por favor. Primera de Corintios 9 del 3 al 14. Aquí vamos a ver cómo Pablo defiende precisamente este punto. Primera a los Corintios 9 del 3 al 14. Contra los que me acusan, esta es mi defensa. ¿Acaso no tenemos derecho de comer y de beber? ¿No tenemos derecho de traer con nosotros una hermana por mujer,
como también los otros apóstoles y los hermanos del Señor y Cefas, o solo yo y Bernabé no tenemos derecho de no trabajar, quien fuere jamás soltado a sus propias expensas, quien planta viña y no come de su fruto, o quien apacienta el rebaño y no toma de la leche del rebaño. Digo esto solo como hombre. ¿No dice eso también la ley? Porque en la ley Moisés está escrito, no podrás botar al buey que trilla. ¿Tiene Dios cuidado de los bueyes o lo dice enteramente por nosotros? ¿Hasta cuál? Hasta el 14. Ah, pues por nosotros se escribió, porque con esperanza debe arar el que ara y el que trilla, con esperanza de recibir del fruto. Si nosotros sembramos entre vosotros los espiritual, es gran cosa si segaremos de vosotros los material. Si nosotros si otros participan de este derecho sobre vosotros, cuánto más nosotros, pero no hemos usado de este derecho, sino que lo soportamos todos por no poner ningún obstáculo al Evangelio de Cristo. ¿No sabéis que los que trabajan en las cosas sagradas comen del templo y que los que sirven al altar del altar participan? Así también ordenó el Señor a los que anuncian el Evangelio que vivan del Evangelio. Gracias. Como pueden ver, el apóstol Pablo defiende este punto, ¿no? De que los pastores, o sea, si hay uno o hay varios, todos los pastores tienen igual derecho de esperar que la iglesia los sustente económicamente, ¿no? Aunque hay quienes dicen que, bueno, algo, por ejemplo, de lo que comentaba el hermano Juan Mario hace 20 días, ¿no? De lo que es el llamado pastor laico. No importa. A final de cuentas, hay algo bien importante, hermanos. Bajo circunstancias normales, un pastor podrá ser eficaz solo a medida que tenga el tiempo para llevar a cabo la labor de su ministerio. ¿Sí? No sé si me entienden la idea. O sea, para que un pastorado sea eficaz, sea quien sea, va a tener va a ser eficaz en medida de que tenga el tiempo precisamente para llevar a cabo la labor de su ministerio. Pero si a veces no va a ser tan eficaz, por ejemplo, si tiene que buscar, por ejemplo, el sustento en otro lado. Ahí es donde, por ejemplo, nos falló, por decirlo de alguna manera, en el pastorado anterior. Aunque el hermano se le ofreció un sueldo bastantemente, adaptado a sus necesidades, él decidió qué hacer, seguir con su trabajo secular. Esto quiso decir, ¿qué quiere decir? Pues bueno, que en cierta medida, y no es que lo esté juzgando ni prejuzgando, pero en cierta medida, él prefirió más su trabajo secular que, que hacer cuidado de la iglesia y de su labor en el ministerio, que es la enseñanza. Ahora bien, cuando esto no pasa, o sea, cuando no se les da esta oportunidad al pastor o a los pastores de que la iglesia sea quien los sustente para que se dediquen a la labor de su ministerio, se les priva de esa oportunidad cuando tiene que trabajar en la calle. ¿Para qué? Para ganar su sustento. Es cierto que si tuviese buenas razones, hermano, el pastor pudiera prescindir de la compensación de la iglesia, que la iglesia debe darle. Sin embargo, no le corresponde a la iglesia rehusarse a pagarles a sus pastores. Por eso, hermanos, una iglesia que de manera deliberada trata de formar su equipo pastoral a base de ancianos voluntarios que no tienen esperanza de abandonar su empleo secular y que a veces no lo desean, dice ahí, están actuando de manera impertinente. Esto es bien importante, hermanos, porque los pastores o ancianos que trabajan juntos en una iglesia local son genuinamente iguales en todos los aspectos que hemos mencionado. O sea, todo lo que hemos visto en semanas anteriores. Ahora, de entre todos ellos, hermanos, debe haber siempre un espíritu de unión
en el cual hasta el más joven de los pastores sea escuchado y respetado por los demás. En nuestro caso ahorita como iglesia, bueno, no tenemos, vamos a llamarle esa situación actualmente. Digo, en primera, pues la iglesia, a duras penas me puede dar a mí una ofrenda. Ahora imagínense traer un pastor de tiempo completo, pues es todavía más complicado. Pero algo bien importante, dentro de la iglesia, hermanos, todos los pastores no son iguales en todos los aspectos. Me voy a explicar, porque ahorita les acabo de decir, no, pues si son iguales o no son iguales. Hay unos aspectos que los va a hacer diferenciar y esto es en los dones que manejan. Es decir, a nivel de llamado, tienen el mismo nivel. A nivel de dones es donde varía, ¿sí? No todos tienen, por ejemplo, la misma dedicación al trabajo. Eh, por ejemplo, no todos tienen el mismo conocimiento bíblico ni las mismas habilidades como pastor. A causa de esto, hermanos, y de otras cosas que los diferencian o que van a diferenciar a los pastores, algunos pastores tendrán un ministerio más eficaz que otros. Quiero leerles lo que dice un comentarista con respecto a este texto que es de 1 Timoteo 5:17 que dice, los ancianos que gobiernan bien sean tenidos por dignos de doble honor, mayormente los que trabajan en predicar y enseñar. Fíjense lo que dice este comentarista. Un pastor que fielmente se meta de lleno en sus deberes puede guiar, es decir, gobernar de manera adecuada, aun si existen varias cosas que quieran robar su atención. Tal pastor es digno de honor, como deberían serlo todos los pastores que cumplen su deber. Disminuirle responsabilidades a un pastor por razones sanas es una cualidad virtuosa. Sin embargo, algunos pastores pueden hacer más. Quizás debido a la etapa de la vida en que se encuentran o quizás debido a que están enfocados en una sola cosa, pueden entregarse más de lleno al ministerio. Ellos se esfuerzan en predicar y enseñar y no simplemente gobiernan o guían, sino que van más allá de lo que deben hacer para guiar bien. Según el apóstol Pablo, tales pastores son dignos de doble honor. Y aquí quiero mostrarles esto. La palabra que se traduce por honor es un término bastante flexible, porque también puede traducirse como respeto, reverencia, estima, rango, dignidad o incluso compensación. O sea, es decir, lo que Pablo está tratando de decir es que todos los ancianos, pastores, no deben de ser tratados de igual manera. Todos deben ser honrados, pero algunos deben de recibir mayor honor que otros. Ajá. En otras palabras, dentro de una iglesia local, hermanos, algunos pastores deberían ser más distinguidos que otros, pero en este sentido, algunos deben de ocupar, por ejemplo, un rango mayor o recibir mayor consideración que otros. Posiblemente Pablo estaba incluso o esté incluso sugiriendo que algunos debieran recibir mayor compensación que otros. Porque, hermanos, dice Kevin Bauer, el honor que ellos reciben debería ser proporcional a la eficacia de su ministerio. Por eso, cuando hablamos de la noción de doble honor, podemos ilustrarla a partir del ejemplo de Jacobo con respecto a la relación de los ancianos de la iglesia de Jerusalén. ¿Recuerdan ahí Hechos capítulo 15? Que Jacobo fue el que desenmarañó todo el problema que se estaba llevando en el concilio de Jerusalén. Recuerdan que él fue el que dijo, a ver, no saben qué, ya estuvo. ¿Cómo vamos a ponerles una carga que ni nuestros padres pudieron llevar? Mejor que se abstengan de esto, de esto, de esto, de esto, de esto y esto, ¿no? Entonces, fíjense cómo aquí es un ejemplo de doble honor, porque entendió las escrituras y recibió, escuchó al Espíritu Santo para poder resolver este problema de manera espiritual y de manera eficaz. Entonces, hermanos, las iglesias que tratan de tener una igualdad estricta entre sus pastores, si es que hay varios pastores, casi siempre terminan con alguien como Jacobo. Ajá.
¿Un anciano poseerá dones tan excepcionales, hermanos? ¿O se evidenciará en él una dedicación tan excepcional? ¿O asimilará las escrituras tan profundamente? ¿O ministrará tan eficazmente que los otros ancianos comenzarán a verle como líder? Virtualmente, hermanos, cada iglesia entonces, sin importar cuál sea su forma de gobierno oficial, terminará de hecho con un pastor principal. Pero esto no es a que sea algún tipo de, ¿cómo decirlo?, de politiquería, sino porque la iglesia y los mismos, el mismo concilio de pastores verán los dones que se están ejerciendo en ese pastor. Entonces, aquí es donde entra precisamente esta parte del por qué en su momento podríamos tener, por ejemplo, un pastor principal y de varios pastores. Por eso, hermanos, los bautistas o la iglesia bautista creen que esta es precisamente la intención de las escrituras. Cuando una iglesia tenga más de un pastor, es inevitable que otro reciba más honor que otro. Y este honor adicional no es malo, es bíblico. Todos los ancianos deberían de ser honrados, pero algunos más que otros. Eso nos debe de quedar muy claro, ¿sí? Por eso, el hecho de reconocer cierto orden, hermanos, entre los pastores no hace que el pastor principal sea la cabeza de la iglesia, porque las iglesias neotestamentarias solamente tienen de cabeza ¿a quién? A Cristo. Sí, por eso la congregación, hermanos, mediante el proceso de toma de decisiones, recuerden que estamos viendo este quinto distintivo que es el gobierno congregacional. Por eso la iglesia, mediante esta toma de decisiones, hermanos, es la que le ha conferido una autoridad al pastor principal. Por eso la autoridad del pastor dentro de la iglesia consiste en qué? En la enseñanza que da de la palabra y en su ejemplo de devoción a Dios. No hay otro. Entonces, hermanos, la iglesia tiene, hermanos, ¿cómo decirlo? Debe y tiene, hermanos, el deber, debe y tiene, ¿cómo decirlo? Se me fue la palabra. Mm, no, más bien dicho sería, debe y tiene que tener un orden, ¿sí? Un orden entre los pastores de la iglesia. Pero este orden no se da porque hayan votado más o porque me caiga bien este pastor, no. No se da ese orden o ese, perdón, ese honor en el pastor principal o entre los otros, sino depende más bien de sus dones y de su enseñanza. Por eso, hermanos, la madurez, el conocimiento, la dedicación y las habilidades deben motivar a que la iglesia extienda mayor respeto y distinción hacia algunos de sus ancianos que otros. Por eso dice, de hecho, aunque la iglesia normalmente debiera pagarles a sus ancianos por lo menos una compensación simbólica, hay algunos a los cuales debería de pagarles más que a otros. Y esto, hermanos, los ancianos necesitan mantener una actitud adecuada entre sí. Es decir, los pastores principales, o cuando tengamos pastores, distintos pastores dentro de la iglesia, digo, porque si llegamos a crecer bastante, hermanos, si el Señor nos permite y nos da esa gracia, un solo pastor es suficiente para la organización, pero no es lo ideal, ¿sí? Porque no, difícilmente vamos a poder. Pero esto quiere decir, hermanos, que aunque haya un pastor principal, este no debe de ver no se debe de ver como el jefe de ellos, ni los otros pastores como lacayos, ¿sí me entienden? Quienes reciben menos honra nunca deben permitir que el celo, el orgullo o la ambición se introduzcan sutilmente dentro de su relación con otros pastores. Y ahora, esto estoy hablando de pastores, pero hermanos, ustedes que son diáconos, también dentro de ustedes no debe de haber esto. Si llegase a ver esto, hermanos, lo primero que les voy a pedir que hagan es que se reúnan, platiquen y oren. Lleven una en oración para que siempre ustedes, hermanos, sepan que cada uno se somete a uno mismo, pero en amor de hacia el Señor. ¿De acuerdo, hermanos? ¿Hasta aquí alguna pregunta, hermanos? Sobre la relación entre cuando llega a haber distintos pastores.
No, Hermano Miguel abrió su micrófono. No, no, yo de Ah, mi parte, no, perdón, sí tenía yo esa duda ahorita que menciona eso de que no debe haber como que un líder. No, ninguna. Yo, adelante, Leo. sí, yo tenía esa duda, yo pensé que sí había, es que en algún momento fui a donde se hizo ay, ¿cómo se llama aquí en Leeds? Y si no mal recuerdo, me parece que había tres pastores ahí, o hay tres pastores, no sé si a la vez, si todavía estén los tres, pero no sé si conoce al pastor Jesse o al apóstol Jesse, no sé creo le dicen apóstol, ¿no? Ajá. Pensé que él era el líder, porque creo que Josué me había dicho que él era como pues como el encargado de ahí, pero no, o sea, como que me quedé con la idea, ¿no? De que era él, de esos tres pastores, que él era el que lidereaba pues ahí la iglesia y los otros dos pastores eran pues como su apoyo, ¿no? Pero pues bueno, ya con esto que nos comenta, ya me queda ya más claro. Nada más, pastor. Sí, pero recuerden, o sea, cuando hablamos de que hay algún líder o algo, no se va a dar el liderazgo entre pastores o incluso entre ustedes como diáconos, no se va a dar porque me caigan bien o porque yo sepa dar órdenes o porque yo tenga más estudios, más conocimientos. Se va a dar en base a sus dones. Pero aquí lo importante es que ustedes, los diáconos, o sea, yo ahorita estoy hablando de ustedes como cuerpo de diáconos, todos son iguales porque fueron llamados de la misma manera. Sin embargo, obviamente, dentro de su servicio, dentro de esto, pues la iglesia va a reconocer, por ejemplo, más a uno que a otro, porque va a ver precisamente la iglesia eso. Y por eso es cuando habla de un doble honor. Pero a los otros hermanos, lo que debemos de tener mucho cuidado precisamente es que no vaya a ganar el recelo o el orgullo. Ay, ¿por qué? Por ejemplo, perdón que ponga nombres, ¿no? Ay, ¿por qué a Lalo, pues lo quieren más en la iglesia, ¿no? Si apenas lleva un año, ¿no? Sino todo lo contrario, ¿no? Que debemos de caminar como cuerpo y pues alegrarnos de que pues esté recibiendo un reconocimiento de parte de la iglesia. No sé si ya me expliqué un poquito más en ese punto. Sí, 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 pastor. Nada más, bueno, ahorita que menciona eso, yo, por ejemplo, ¿no? Digo, mi caso, yo voy a ponerme de ejemplo, ¿no? Por ejemplo, los hermanos cuando se piden despensa, que generalmente pues, se acercan más a mí porque como que han notado, me imagino yo, que pues a lo mejor yo es como que llevo el control de ahí pues de la despensa, ¿no? Es un ejemplo que estoy poniendo. Ujú. Igual con mi hermano Miguel Caballero, pues como ya saben que él está ahorita como a cargo de nosotros, por decirlo así, ¿no? Entonces, pues cualquier cosa, pues saben que como que se dirigen más con él, pues cualquier tema, ¿no? Pero bueno, pues al final de cuentas, pues en algún momento, pues hemos platicado y yo, por ejemplo, al hermano Luis le he dicho, hermano, pues si por ejemplo no estoy o así, pues usted puede despachar una despensa, o sea, en mi caso, ¿no? Yo hablo por lo mío, o por lo que yo he atendido más en esa parte, ¿no? Entonces, pero sí, sí, es importante pues saber también y pues al final de cuentas, si no está uno, pues el otro puede hacer ahora sí que la misma función, ¿no? De que cuando algún hermano no pueda ir o así, pues ya es cuestión de organizarnos. Así es, hermano. Muchas gracias. ¿Ningún otro comentario? Perfecto. Sí, va, no. Vamos con un tema que es delicado, hermanos. Ahí. ¿Qué dicen? A ver, sí me gustaría escuchar la opinión de cada uno de ustedes, hermano Miguel, Bere, Lalo, Leo. A ver, así como los tengo yo aquí en mi pantalla. Hermano Miguel, ¿Ya? se escucha ¿Sí entrecortado, me hermano. escucha? Ahí está. Es que como que tengo problemas ya con el micrófono. Híjole, sí, es un tema delicado, pero yo entiendo que el pastorado en las mujeres no, pero la predicación sí, Ujú. ¿no? Y considerando precisamente
lo que Pablo menciona respecto a los requisitos, no tanto de pastores, sobre todo de los pastores, porque de los diáconos, pues ya también hemos visto que las mujeres también pueden ejercer, ¿no? En algún momento, pero sobre todo de la, pre- de lo, de lo que se conoce como el pastorado, ¿no? Pero en la predicación, pues no veo problema en eso, ¿no? No veo que haya un impedimento como tal. Bueno, ese sería mi punto de vista. Gracias, hermano. Bere, después Lalo y al final mi hermano Leo. Bueno, yo también digo que pastoras, ¿no? Incluso yo tengo una tía que se dice ser pastora, pero pues no estoy de acuerdo, no estamos en la misma sintonía, ¿no? Y predicadoras, yo opino que sí, porque pues predicar es un don también. Y aparte de que es un don, es un mandato de Dios, ¿no? Que nos manda que vayamos y que prediquemos. Entonces yo como mujer, yo digo que predicar sí. Y tocaba yo el tema también con mi tía Marta sobre diaconisas. Y ella me decía, no, es que en Mina no está permitido las diaconisas. Yo no sé, eso es lo que ella me dijo, ¿no? Yo nada más le dije, no, yo no sé, pues eso se tendría que ver. Pero pues esa es mi opinión. Lalo, ¿Sí me escuchan? lejos, pero te escuchamos. Pues yo sí considero que a lo mejor el término de pastoras, pues, como tal, no, bueno, en los versículos que hemos estado estudiando, pues no viene especificado, más en cambio, bien nos dicen predicadoras, yo creo que lo pueden hacer, ¿no? Y hoy en día, digo, cuando yo conocí. Bueno, ahorita que sigo conociendo el Evangelio, que he visto que hay hasta escuela bíblica y son los hombres. Yo la verdad es que pues uno se queda pues admirado, ¿no? De las personas, de los dones que el Señor manda para cada uno de los hijos, para para poder poner el mensaje en boca de cada uno de los hermanos y poderlo transmitir. Porque la palabra no dice que pues solamente los hombres den el mensaje, sino al contrario, ¿no? Dice que todos por igual debemos dar el mensaje y todos por igual debemos de evangelizar, más, más no el pastor. Y bueno, también conforme a los versículos que hemos estado estudiando, este, no, no sé, yo creo que sería como que buscar un trasfondo un poco más profundo y denotar cuál es que sí, que no podríamos hacer, por ejemplo, porque está muy específico con pastores y con diáconos, pero si no hay una especificación para pastoras o diaconisas, ¿no? Digo, finalmente el ser predicador, pues, lo vemos hoy en día como ambos, está desde la escuela, y desde ahí se hace, por decirlo así, se prepara un tema para hacer una predicación a los niños, se puede ayudar a los jóvenes, se puede ayudar a los intermedios, ¿no? Y también en las situaciones, mejor dicho, en la femenina y en los varones, pues está esa parte donde pues uno predica la palabra de Dios en el momento bueno, ya sea en la escuela dominical o en los diferentes ministerios. Ok, gracias. Leo. Betty quiere opinar primero, hermano. De- Ya me ganó, ya lo que va a decir ella, lo iba a decir yo, pero Ok, ok. Adelante. Duérmete porque te voy a pegar. Mejor Es, duérmete. bueno, me duermo. Quítale la luz de ahí. Este, pues, ay, no, bueno, no se ve bien el contexto, pero este, pues, creo yo, sin temor a equivocarme, que no hay ejemplos de pastoras en la Biblia. O sea, no sé realmente cuando manejan ese concepto en las mujeres, o sea, no sé en qué pasaje
se fundamenten bíblicamente. El único ejemplo que, bueno, hasta el momento yo he visto es de Raquel, ¿no? Dice, porque ella era la pastora, pero ella era pastora de ovejas, o sea, no de, no en un contexto como después se nos enseña con las personas, ¿no? Para pastorear a las personas. No sé si haya algún texto en donde ellos se fundamenten para poderse denominar, bueno, en este caso a la mujer, como pastora. Y contrario a diaconisas, pues sí hay una diaconisa, por lo menos hay un ejemplo, ¿no? Una sola mención, me parece que es Febe, pero pues no hay ni uno solo, entonces yo creo que eso pues nos limita o nos limitaría a no, pues no caer a lo mejor en algo que pudiera ser erróneo, ¿no? Designar o señalar a las mujeres en, como pastoras. Ujú. Y pues como predicadores, pues yo creo que es la exigencia, pero para todos, ¿no? Para todo creyente. Entonces, pues es parte de nuestra misión, ¿no? Como creyentes, el compartir pues el evangelio, sin importar si eres hombre o mujer, ¿no? O no sé si sea correcto. Gracias. Leo. Sí, hermano, pues varias ideas que comentaron mis hermanos ya, pues las dijeron, pero pues coincido con todo. La verdad es que yo en algún momento, fuimos a Puebla con mis suegros, y nos tocó ir a un culto que hicieron. Y me acuerdo mucho porque predicó una pastora precisamente, no era una pastora, pero no recuerdo en qué predicaciones, he escuchado algunas predicaciones en donde han mencionado, hecho mención que no, pues que como pastoras, pues no hay como tal así, o no debe haber como tal en las iglesias, ¿no? Sí predicadoras, que es distinto, pastorear y predicar, pues como dice Betty, ¿no? Pues yo creo que la responsabilidad la tenemos todos como cristianos, pero pastorear, pues yo creo que únicamente, pues son los varones, es lo que yo tengo entendido, y pues bueno, también en la Biblia, pues no, a lo que yo medio investigado, porque honestamente no he investigado al 100% que esté yo, pues así dedicándome en ese tema, pero no habla así como tal de alguna pastora, bíblicamente, pues entonces, pues sí, coincido ahí con mi hermano Miguel también lo que dijo al inicio, pues sí, pastores sí, pero pastores sí, pastoras pues no, solo predicadoras. Ok. Es mi comentario, hermano. Muchas gracias, hermanos. Ciertamente, hermanos, este tema es viejo, ¿no? De que si pueden predicar o pastorear, ¿no? El llamado al ministerio, hermanos, de hecho es casi el único campo en el cual la participación de las mujeres sigue siendo controversial. Ahora, por ejemplo, hay dos, ¿cómo llamarlos? Dos organizaciones que empezaron con esto, que tiene poco realmente, y poco más o menos, ¿eh? Uno es Cristianos por la Igualdad Bíblica. Esta organización favorece la participación de las mujeres en el ministerio pastoral y la organización Concilio por la Masculinidad y Feminidad Bíblicas es la que se opone. Fíjense cómo están ahí, ¿no? Los argumentos obviamente son muy complejos y extensos. Pues no, eh, sería otra clase básicamente, ¿no? Pero sí hay que tomar en cuenta, por ejemplo, el texto del cual tienden a agarrarse. Es Primera de Timoteo 2 del 11 al 15. Dice, la mujer aprende en silencio con toda sujeción, porque no permito a la mujer enseñar ni ejercer dominio sobre el hombre, sino estar en silencio. Porque Adán fue formado primero, después Eva.
Y Adán no fue engañado, sino que la mujer, siendo engañada, incurrió en transgresión, pero se salvará engendrando hijos si permaneciere en fe, amor y santificación. Si nos vamos a una exégesis detallada de este pasaje, pues bueno, va más allá del propósito de este tema de que las mujeres como pastoras o predicadoras. Recuerden, acuérdense que Primera de Timoteo es la que nos está dando precisamente la base para lo que es la parte de los oficiales dentro de la iglesia. Recuerden que Primera de Timoteo 1, cuando deja Pablo bien en claro cuál es la preocupación de escribir esta carta, que era precisamente la presencia de falsas doctrinas, ¿sí? Ahora, a los inicios del capítulo 2, Pablo expresa, por ejemplo, en el capítulo 4, en el versículo 4 de 1 Timoteo 2, el cual quiere que todos los hombres sean salvos y vengan al conocimiento de la gracia. Es decir, que el deseo que Pablo expresaba era de que Dios los salvara a todos. En cuanto a esto, precisamente el apóstol alentaba a que se levantaran oraciones por todos, pero en especial para que los gobiernos seculares permitan que los cristianos vivan quieta y reposadamente. Recuerden que así empieza, ¿no? Primera de Timoteo 2 del 1 al 3. Exhorto ante todo a que se hagan rogativas, oraciones, peticiones y acciones de gracias por todos los hombres, por los reyes y por todos los que están en eminencia, para que vivamos quieta y reposadamente en toda piedad y honestidad, porque esto es bueno y agradable delante de Dios nuestro Salvador. Y también, fíjense, resume la obra misericordiosa de Dios al hacer posible la salvación y al enviar a Pablo a que predicara el Evangelio, los versículos del 5 al 7. Porque hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo hombre, el cual se dio a sí mismo en rescate por todos, de lo cual se dio testimonio a su debido tiempo. Para esto yo fui constituido predicador y apóstol, digo en verdad en Cristo, no miento, y maestro de los gentiles en fe y en verdad. Y luego viene este versículo transicional, donde Pablo expresa su propósito precisamente que todos los hombres debían orar. Dice el verso 8, ¿no? Estamos en 1 Timoteo 2, 8. Quiero pues, después de que dijo de que oren por los estos y porque también la salvación, y por eso yo fui enviado, quiero pues, fíjense este versículo transicional, quiero pues que los hombres oren en todo lugar, levantando manos santas, sin ira ni contienda. Obviamente, hermanos, estamos viendo que Pablo hace este énfasis en la oración y está haciendo referencia a los primeros versículos del capítulo, de que ya dice que debemos de levantar oraciones y rogativas. Sin embargo, introduce un nuevo elemento. La palabra hombres no designa a un género, ¿sí? La palabra hombres no designa a un género, sino que habla específicamente de varones. Digo, perdón, no habla de una humanidad genérica. O sea, como algunos piensan que cuando habla de hombres, pues habla de hombres y mujeres, de una humanidad. No, aquí Pablo sí está hablando de los varones adultos. Vamos a entender primeramente por eso. El propósito de Pablo era de que los hombres adultos se entregaran a la oración, según lo que estamos viendo en este texto. Por eso es muy probable, hermanos, que estuviese refiriendo a la oración en una reunión pública y no en el tiempo de devoción en privado. Ahora, en el siguiente verso, que es el 9, Pablo cambia el enfoque de los hombres a quién? Hacia las mujeres. Es decir, probablemente estaba estando todavía dentro del contexto de la reunión en público. Dice versos 9 y 10. Asimismo que las mujeres se atavíen de ropa decorosa, con pudor y modestia, no con peinado ostentoso, ni oro, ni perlas, ni vestidos costosos, sino con buenas obras como corresponde a mujeres que profesan piedad. Es decir, estos versículos nos está hablando, hermanos, de que Pablo estaba preocupado no solo de que los hombres oraran, sino también por la forma de vestir de las mujeres y su comportamiento. En esencia, hermanos, Pablo le estaba prohibiendo a las mujeres que se exhibieran. De ahí vamos a empezar, ¿eh?
Él quería evitar que la ostentación de sus vestidos y ornamentos, eh, y les estaba pidiendo que se comportaran con pudor y modestia, porque así iban a llamar la atención en algo que no sea por causa de que qué bonitas joyas o peinados tontos, sino que sea de sus buenas obras, como lo dice el verso 10. Ahora, algunos de estos aspectos que Pablo confrontaba, esto de las joyas y de los peinados ostentosos, probablemente provenían de una situación específica y era el resultado de una desobediencia específica. Las observaciones que hace a las mujeres en estos versículos, esto me llamó mucho la atención, se los voy a leer igual del comentarista Kevin Bauer. Eh, en principio son igualmente aplicables tanto a hombres como a mujeres en todos los tiempos. Las actitudes de sobriedad y modestia que Pablo describía son virtudes que adornarán el carácter de cualquier cristiano, ya sea hombre o mujer. Las buenas obras a las cuales Pablo llamaba son adecuadas para ambos sexos. Por eso, hermanos, a menudo, y fíjense, hasta aquí vamos viendo los primeros 10 versículos, pero muchas veces se le da mucha atención al verso 11, que es el que sigue, que es el donde, por ejemplo, está la controversia, ¿no? De que algunos dicen que sí, otros dicen que no, pero pues es que según de Timoteo 2:11 dice que la mujer debe de aprender en silencio con toda sujeción, ¿no? La mujer aprende en silencio con toda sujeción, dice el verso 11. Los calificativos que se están dando no deberían de oscurecer la realidad de que el primer mandamiento para las mujeres, ¿qué es? A ver, según este verso, ¿cuál es el primer mandamiento? Hermanos, ¿están dormidos? ¿Cuál es el primer mandamiento para las mujeres en este verso 11? Que Que aprendan aprendan. silencio. Que aprendan exactamente. El primer mandamiento que tienen las mujeres es aprender. Es decir, Pablo no ponía límites al aprendizaje que debería estar disponible para las mujeres. Como dice Kevin Bauer, todo parece indicar que hasta los asuntos bíblicos y teológicos más profundos y técnicos están a su alcance, al alcance de las mujeres. Ahora, sin embargo, hermanos, aunque ellas puedan aprender, Pablo quería que se mantuvieran en sujeción y silencio. Aquí hay algo bien importante, hermanos, quiero que entendamos. ¿Ustedes cómo interpretan la palabra silencio? A ver, Bere, ¿cómo interpretas la palabra silencio? Pues estando sola, ¿Estando se podría sola? decir así. Ok. Ajá. Betty, ¿cómo interpretas la palabra silencio? Mm, pues callada, Ok. sin opinar. Ok, gracias. Hermano Miguel, ¿cómo interpretas silencio? Yo pensaría que se va del lado de con toda atención, o sea, en silencio de mi entorno, porque si quiero aprender tengo que poner todo mi sentido, toda mi atención y concentración sobre lo que quiero aprender, ¿no? Yo me inclinaría a eso. Ok. Leo, ¿cómo interpretas silencio? Ay, pues mi respuesta era, pues, guardar silencio, bueno, callado, ¿no? O sea, pero lo que dice el hermano Miguel, pues tiene también lógica, mucha lógica, porque pues sí, a veces si está uno en silencio, pues está uno más concentrado, ¿no? Y pues bueno, pues es algo pues que tendríamos que hacer, ¿no? Cuando, por ejemplo, ahorita, pues para poder entender, pues hay que estar en silencio. Ok, gracias. Lalo, ¿cómo interpretas silencio? No te escucho.
No, Arturo TV, y no te jalaste el dinero. ¿mandé? Ah, ok, creo que tienen ahí un problemita ahí con la dona pues, entonces ahorita para que se duerma. Ok, bueno, hermanos. Fíjense cómo nosotros entendemos silencio de esta manera, ¿no? Ahorita, por ejemplo, dos dijeron, no, pues es callarse, ¿no? Bien, por eso es importante, hermanos, digo, aquí la importancia, por ejemplo, de poder ir más allá. Ayer el hermano Diego Mora nos hablaba de que muchas veces tenemos una lectura básica. Y al hacer una lectura básica, pues obviamente nos vamos con las connotaciones que conocemos de manera básica. Y no llegamos, por ejemplo, a una lectura crítica. ¿Qué es una lectura crítica? Pues es básicamente desenmarañar todo esto, ¿no? Bueno, voy a explicarles un poquito. La palabra para silencio, la que se usa en este texto, es del griego esousia, es decir, no es una palabra que denota absoluto silencio, sino es un término que connota un comportamiento tranquilo y de sujeción. Es decir, junto a la referencia que hace Pablo a la sujeción, el apóstol parece haber estado describiendo precisamente la virtud de ser enseñable. ¿Cuál es la palabra clásica para esa virtud cuando es enseñable o cuando alguien se deja enseñar? Es la docilidad, o sea, que sea dócil, ¿no? Esta virtud precisamente les hace falta tanto a los hombres como a las mujeres. Por eso, hermanos, Pablo ciertamente no les estaba prohibiendo a las mujeres que hablasen en los cultos públicos de la iglesia. Este es un punto bien importante, ¿eh? Entonces Pablo se enfoca directamente en el papel distintivo que tienen las mujeres en la iglesia, que es el verso 12, ¿no? Que algunos hasta pueden decir, pues qué machista, ¿no? Dice, porque no permito a la mujer enseñar ni ejercer dominio sobre el hombre, sino estar en silencio. Este versículo contiene dos prohibiciones y un mandamiento directo. El mandamiento positivo es el de estar calladas. Las prohibiciones son, por ejemplo, primero, que no deben de enseñar a los hombres y segundo, que no ejerzan autoridad sobre los hombres. Estas prohibiciones precisamente son la esencia de la controversia contemporánea acerca de las mujeres en el ministerio vocacional. Ahora, ¿a cuáles hombres se supone que las mujeres no deben enseñar? ¿Dónde no deben enseñarlos? ¿Qué tipo de enseñanza se supone que no deban de impartir? ¿Qué tipo de autoridad se supone que no deban ejercer? Podríamos preguntarnos, ¿son estos mandamientos absolutos que se aplican en todas las circunstancias o están restringidos a un contexto en particular? Debemos de dejar que el contexto nos hable para responder más o menos estas preguntas. Así como lo hacemos con otras escrituras, o como vimos cuando estábamos viendo los videos de claves de interpretación bíblica, ¿no? A saberle hacer las preguntas al texto para tener una respuesta correcta. ¿Sí? Ahora, vamos a ver ciertas conclusiones. En primer lugar, 1 de Timoteo 2:12 no les prohíbe a las mujeres enseñar o incluso disipular a hombres fuera de las reuniones públicas de la iglesia. El contexto se refiere más bien a las asambleas en público y no a las conversaciones en privadas. Además de esto, tenemos a Priscila, que fue un ejemplo loable de una mujer que enseñó e instruyó de manera activa a un maestro hombre. Por ejemplo, Apolos. Las mujeres con percepción teológica quizás tengan mucho que decir a los hombres acerca de lo que enseña la Biblia. Ahora, en segundo lugar, 1 Timoteo 2:12 no les prohíbe a las mujeres a que enseñen a niños o a otras mujeres en la reunión pública. Quiero hacer un paréntesis, hermanos. Lo que estoy explicando es una exégesis del pasaje. Ahorita voy a lo demás.
para que a lo mejor vas ya de estar pensando, pues entonces no podemos enseñar o cosas así. Ahorita voy a explicarme esa parte, sino un exégesis de este pasaje. Entonces decía, 1 Timoteo 2:12 no le prohíbe a las mujeres a que enseñen niños u otras mujeres en la reunión pública. Aunque las escuelas dominicales, hermanos, en las cuales las personas son separadas por edad, por género, realmente es una invención moderna. Hace tiempo leí el libro de historia de la escuela dominical y pues es realmente muy moderno esto de que se tengan que separar, porque en las iglesias primitivas incorporaban sin lugar a dudas ocasiones para que las mujeres y los niños recibieran instrucciones por separado. Ninguno de estos versículos le prohíbe a una mujer que enseñe a niños o a otras mujeres a los niveles más sofisticados. Ahora, el versículo prohíbe un tipo de enseñanza que está vinculado al ejercicio de la autoridad. Aquí es donde, como alguna vez me dijo la hermana, Ada Sánchez, ¿no? Aquí es donde la puerca torció el rabo, o no sé cómo me dijo esa vez. Pero aquí, probablemente, hermanos, debemos de entender que la autoridad que se tiene en cuenta es el tipo de autoridad que sería ejercida por un anciano, por un pastor. Incluso dentro de la iglesia existen ocasiones en que los hombres pueden aprender de las mujeres, siempre y cuando ellas no traten de enseñar como si tuviesen autoridad oficial dentro de la iglesia. No sé si me están entendiendo este punto. Es decir, ajá, aquí. Entonces aquí es bien importante esto. El versículo prohíbe un tipo de enseñanza que está vinculada al ejercicio de autoridad. Por eso, hermanos, el Nuevo Testamento, las mujeres lo mismo profetizaban que oraban en público. Alguien que me lea 1 Corintios 11:5, por favor. Hermanos, sean más participativos. Primera de Corintios 11:5 dice. Ajá. Dice, pero toda mujer que ora o profetiza con la cabeza descubierta, ofre- afrenta su cabeza, porque lo mismo es que si se hubiese rapado. Gracias. ¿Recuerdan cuando hace 20 días le explicaba a mi hermano Juan Mario a qué me refiero con profetizar? ¿O a qué se refiere la Biblia cuando habla de profetizar, sobre todo en el Nuevo Testamento? Cuando hay algunas cosas que están reveladas con respecto a acciones y situaciones o características que Dios hace o está realizando que sabemos eh, y que están descritas en la palabra, ¿no? Es decir, el actuar de Dios, todos sabemos que, por ejemplo, al que Dios disciplina porque nos ama, ¿no? Podría ser un ejemplo, ¿no, pastor? Ok, pero en sí, el término profetizar, ¿qué significa? Es hablar de un evento futuro. Ok. Profetizar, hermanos, acuérdense, entendemos, ahorita lo que estoy viendo es que entienden la connotación de visión, pero un profeta antes de dar una visión, predicaba o daba un mensaje. Por eso Pablo, fíjense ahí en 1 Corintios lo dice bien claro, ¿no? Pero toda mujer que ora o profetiza, fíjense, en público, en una reunión pública, ahí en la iglesia de Corintio. Pero sí hay que tener bien en cuenta que estas mujeres que oraban o profetizaban, lo hacían demostrando elementos adecuados de sujeción a la autoridad legítima. En el mundo de hoy, hermanos, no sé si ya quedó claro esto del término profetizar, que se refiere más bien dicho a dar un mensaje
Obviamente ahorita ya no tenemos visiones, o sea, una nueva visión, más que estamos profetizando lo que ya está revelado en la palabra de Dios. O sea, si nos vamos a términos así como que más técnicos, lo que hacemos cada 8 días estamos profetizando. Es decir, estamos predicando, estamos compartiendo un mensaje. De esa manera tenemos que entender la palabra profetizar en el Nuevo Testamento. O cuando encontremos esa palabra, o que somos profetas. No es que quiera decir que tú y yo vamos a tener una visión especial de Dios y me dijo el Señor que que mi hermano Miguel Caballero tiene 50,000 pesos en su cuenta de banco y tiene que donarlos a la iglesia porque el Señor me dijo, ¿no? De esa manera no. De esa manera no es el profeta, sino el profeta es que, como dice mi hermano Miguel, arrepiéntete y ¿qué era el otro hermano? Arrepiéntete y lo que sigue. No me lo puedo aprender todavía. Ah, arrepiéntate, conviértete y vive por fe. Eso, ¿no? Esa es ese es ser profeta, ¿no? Pues Ok. entonces, debemos de entender, hermanos, y creo que ustedes lo han visto ahora que hemos invitado a hermanas que nos han ido a compartir la palabra, ¿no? Somos bendecidos con el testimonio de los hermanos, inclusive con sus predicaciones. Por eso, hermanos, nada en este versículo prohíbe a las mujeres hacer este tipo de enseñanza. Ahora, una cuarta conclusión, este versículo no dice nada acerca del ejercicio de autoridad no eclesiástica de las mujeres fuera de los ámbitos de la iglesia. Quiero que leamos otros pasajes. Otros pasajes en el Nuevo Testamento sí enfatizan la sujeción de la mujer a su marido. Efesios 5 del 22 al 24 dice, las casadas estén sujetas a sus propios maridos como al Señor. Porque el marido es la cabeza de la mujer, así como Cristo es cabeza de la iglesia, la cual es su cuerpo y él es su Salvador. Así que, como la iglesia está sujeta a Cristo, así también las casadas estén sujetas a sus maridos en todo. El verso 33 de ese mismo capítulo dice, por lo demás, cada uno de vosotros ame también a su mujer como a sí mismo, y la mujer respete a su marido. Y Colosenses 3:18 nos dice, casadas, estad sujetas a vuestros maridos como conviene al Señor. Ahora, por otro lado, el Nuevo Testamento no indica que las mujeres quedan excluidas de áreas como el comercio, profesiones aprendidas o incluso de tener cargos públicos. Hermanos, hermanas, las mujeres cristianas no tienen que sujetarse a todos los hombres en todo momento y en cualquier parte. ¿Solamente a quién? A ver, hermana Bere o hermana Betty, ¿a quién se tienen que sujetar? Según lo que leímos, ¿A los maridos? a los maridos. Por eso, hermanos, no obstante, 1 Timoteo 2:12 prohíbe claramente a las mujeres desempeñar varias funciones. Las mujeres no deben, por ejemplo, no deben enseñar la Biblia con autoridad. O sea, es decir, como maestras lo pueden hacer, pero no como una autoridad. Porque esa autoridad, como bien lo dijeron en un principio, la autoridad que le da el Señor sobre la iglesia es al pastor y en este caso es al varón. Pero no obstante, no por eso significa que la mujer no pueda enseñar, no pueda predicar. Ahora, y esto dentro de las iglesias bautistas, hermanos, hay dos ramas, las que van a decir, no, sí debe, la mujer no debe de predicar ni nada por el estilo. Y hay otras que, como la nuestra, que decimos, pues sí, que prediquen, que enseñen. Lo que sí Oye, no, Beto, oh, duda, ¿cómo es con autoridad? con autoridad, por ejemplo, pues lo que vamos a suponer, una autoridad doctrinal que digas, es que esto debe de ser así porque el Señor me dijo que lo hiciéramos así, o yo lo estudié así. No sé si me entendiste o no me entendiste. Sí, 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 va, Ajá. gracias. O sea, entiendan ejercer autoridad como que ustedes van a tomar ese liderazgo.
A diferencia de que tienen una autoridad de parte de Dios para predicar o para enseñar. Es a lo que se refiere esta parte de la autoridad. ¿Sí me di a entender o quedaron igual? Sí, sí, sí. Ok. Entonces, por ejemplo, aquí me quisiera llevar esto. ¿Acaso esto significa ahora que las mujeres están privadas de ciertas bendiciones específicas o de oportunidades para servir al Señor? Claro que no. Pablo no pensaba de esa manera. Ya ven que 1 Timoteo 2:15 habla que, por ejemplo, o enfatiza que las mujeres precisamente se salvarían engendrando hijos, ¿no? Sí lo dice así, ¿no? 1 Timoteo 2:15. A ver, dice, pero se salvará engendrando hijos si permaneciera en fe, en amor y santificación con modestia. Obviamente este versículo puede confundir a una gran cantidad de intérpretes, ¿eh? Realmente contiene una verdad poderosa. En el versículo 15, Pablo estaba refiriéndose a la doctrina del llamado. Es decir, la doctrina del llamado comienza con el reconocimiento de que los cristianos se encuentran en diferentes estaciones de la vida. Es decir, algunos son jóvenes, otros son ancianos, algunos están casados, mientras otros permanecen solteros, algunos viven en una nación, otros en otra, algunos se ganan la vida de una manera, otros de otra, pero en el Nuevo Testamento cada una de estas estaciones representa un llamado. Cada uno posee sus propias oportunidades de servir a Dios y darle la gloria. Todos los cristianos dan muestra de su salvación en la manera en que cumplen los llamados a los cuales se encuentran. Quiero leerles lo que dice Kevin Bauer, este comentarista, sobre este tema de 1 Timoteo 2. Los ministros tienen un llamado. Si cumplen bien y fielmente su ministerio, entonces tienen la oportunidad de exhibir la gracia de la salvación que obra en sus vidas. Los granjeros, dependientes, mecánicos y médicos también tienen llamados, porque los llamados son simplemente las estaciones de la vida en las cuales Dios coloca a los creyentes. Y termina diciendo, al igual que el pastor, todos los cristianos tienen la oportunidad de exhibir la gracia de Dios, demostrando la manera en que la salvación se manifiesta en sus llamados individuales. O sea, lo que Pablo estaba queriendo decir ahí en 1 Timoteo 2:15 es que ser ama de casa y ser madre son llamados. O sea, en esta parte estacional de su vida. ¿Sí? La mujer cumple su llamado como esposa y madre. La mujer que cumple su llamado como esposa y madre tiene la oportunidad de exhibir la gracia de salvación por medio de su fiel actividad. Ahora ella puede mostrar a otros cómo es la salvación manifestada en el contexto de la maternidad. Por ejemplo, es cierto, ella no puede ser pastora. Sin embargo, el pastor casi nunca puede ser médico y el médico no puede ser chef. Por eso, hermanos, la doctrina del llamado enseña que estos llamados y una inmensa verdad de otros son de igual valor y dignidad ante los ojos de Dios. Por eso cada uno posee la misma oportunidad, hablando entre hombres y mujeres, de engrandecer a Dios y exhibir su gracia en la salvación. La madre que es ama de casa puede marcar una diferencia, una diferencia para Dios como lo hace el predicador internacional más reconocido. Por ejemplo, como dice, ¿no? Algunas personas insisten en que las mujeres tienen el derecho de ser pastoras y realmente creen, y muchos creen que el negarle el cargo de pastora a una mujer es un insulto contra los valores o capacidades de las mujeres, a lo que es ahora lo que hoy conocemos como el famoso movimiento feminista, ¿no? Realmente la posición de ellos es un insulto contra el valor y la dignidad de la maternidad. Por eso, bíblicamente, hermanos, una mujer que dedica su vida a la maternidad y a ser ama de casa tiene la oportunidad de lograr algo de valor eterno. Y esto no es un asunto para tomarse a la ligera. No sé, hermanos, si hasta aquí hay algún comentario, alguna pregunta.
hermanos. No, ninguno pasó. Hermana Ver, hermana Betty. Digo, No, me dices porque se tocó un tema que es realmente un tanto sensible, pero espero que haya quedado claro. a mí No, me pastor. quedó. ¿Mandé? Sí, no, dice Betty que todo bien. Ok. Bien, hermanos. ¿Cómo se sienten? Me falta hablar sobre los diáconos. Bueno, vamos a dejarlo hasta aquí, hermanos. Vamos a llevarnos a otra sesión para hablar bien de los diáconos, de cómo lo vemos o cómo lo ve la Iglesia Bautista esto a los diáconos y cuál es la que debería de ser el trasfondo de los diáconos, hermanos. Bueno, vamos a dejar de compartir. Entonces, no hay ninguna duda, ningún comentario con esto que vimos de lo de los pastores, si debe de haber o no debe de haber tantos pastores, es bueno o no es malo. Y pues bueno, con respecto a las mujeres, pues saben cómo pienso. Digo, siempre he sido de la idea de que podemos aprender mucho de las mujeres y pues bueno, que el Señor nos ha dado la oportunidad de conocer hermanas que pues tienen pues bastante conocimiento, inclusive podría decir que tienen hasta más que yo, algunas de ellas, ¿no? ¿Quién iba a comentar algo, hermanos? Perdón. No, yo nada más iba, o sea, no tenía dudas, era esa cuando dijo que si no había ninguna duda sobre los pastores. No, no tengo ni una duda. Ok, entonces algo con lo que debemos de luchar mucho, hermanos, y bueno, se va a luchar mucho y pues pedirle al Señor que nos dé ese espíritu de discernimiento, es precisamente con eso que les comentaba, ¿no? Porque vamos a ir creciendo y pues obviamente vamos a tener que ir agregando a las filas pues más hermanos. Entonces tenemos que pedirle sabiduría al Señor para que como iglesia podamos, nos muestre a los que hayan de servir, ¿no? Para evitar que dentro de este equipo se vaya conformando pues el recelo, el orgullo, sino que todos tengamos claro que estamos aquí para servir a la iglesia y al Señor, ¿no? Ese es algo que, pues, hermanos, me gustaría encargarles muchísimo que desde ya estemos orando para que el Señor nos vaya mostrando precisamente a estos siervos. ¿De acuerdo? Pues bien, hermanos, si no hay nada más, pues vamos a despedirnos. Le voy a pedir a mi hermana Bere si nos despide en oración, por favor. Vamos a orar. Amantísimo Padre Celestial, que estás en el cielo, en la tierra, en tu lugar, Señor. Agradeciéndote, Señor, un día más de vida, Señor. Agradeciéndote, Señor, por la vida de nuestro hermano Alberto, que él nos trajo el mensaje el día de hoy, Señor, para entendimiento de cada uno de nosotros, Señor. Para aprender más sobre tu palabra y sobre todo cómo manejar tu iglesia, Señor, de manera correcta, Padre Celestial. Ilumínalo, Señor, guíalo en su camino, Señor. Síguelo cuidando, Señor, tanto física, Señor, como mentalmente, Señor. Ayúdalo, guíalo, Señor, y que sea el pastor de todos de nosotros, Señor, que tú deseas, Padre Celestial. Dale cada día y cada momento los pasos a seguir, Señor, y las palabras a dar, Padre Celestial. Sé tú con todos nosotros, Señor, que nuestro espíritu esté en entendimiento, en sabiduría, Señor, y sobre todo aprendiendo cada palabra que tú nos traes, Señor. Cuídanos en el transcurso de esta noche, Señor, sé con todos mis hermanos, Padre Celestial, guíalos en el transcurso de esta semana, Señor, que sean ejemplo a seguir, Señor, que sean luz en sus trabajos, Señor, y en cada actividad que ellos tengan. Déjalos descansar, Señor, y sé tú con todos nosotros. Te lo agradecemos, Señor, en nombre de Cristo Jesús, nuestro Señor y Salvador. Amén.